Yo. Buenas tardes, arquitecta, o buenos días en el tiempo en que se encuentre. Expondremos nuestro trabajo de espacios públicos en Ciudad Sostenible. Los integrantes del grupo son mi persona, César Montañez Acevedo Augusto. Eh, ya, somos dos. Ya, tenemos el índice, una introducción, un punto clave, una planificación, el proyecto y tenemos una conclusión al final. Hablaremos de la convivencia de la calidad de espacios públicos y los fundamentos que nos hacen pensar en el sentido de la vida entre los edificios, su función y desarrollo. Por ejemplo, un entorno social habitable. Este artículo proporciona un completo requisito de que debe cumplirse al evaluar la vida de un edificio a través de procesos, importancias en términos de integración, distribución, difusión, atracción, desalojo y posteriormente una apertura o cierre de la sociedad. Un permiso único, un compromiso único se manifiesta en la apropiación del espacio. Van, se quedan, se van, se detienen, se manifiestan. Usan diferentes herramientas para crear un espacio confortable de diferente manera. La idea del proyecto es que los espacios públicos y los fundamentos que nos hacen pensar en el sentido de la vida del edificio, su forma de función y lo que se desarrolla en ello. Por ejemplo, en un entorno social habitable, eh, nos proporciona requisitos que deben cumplir para predecir la vida útil de un edificio utilizando proyectos de procesos grupales donde la importancia es agrupar o distribuir, integrar o completar, atraer o repeler, y luego abrir o dar un cierre en espacios públicos para tener en cuenta su uso. Aquí tenemos algunos puntos claves para generar un espacio público sostenible. Ya, tenemos la contaminación del aire. A ver, los espacios públicos y los fundamentos que hacen pensar en el sentido de la vida entre el edificio, su forma de funcionar, se desarrolla, por ejemplo, un entorno habitable. Muchos de ellos en la contaminación del aire afecta, por ejemplo, en los parques y eso ya no lo haría tan sociable porque las personas a menudo respiran el aire de la ciudad. Por lo tanto, está contaminado y buscan un espacio, como en los campos, que tiene un ambiente más puro y saludable. Por lo tanto, las personas necesitan un ambiente en la ciudad que tenga estas condiciones. Luego tenemos el ruido. Los ruidos, por ejemplo, de los autos, esos afectan a las personas. Si estás demasiado estresado, el demasiado ruido te está afectando. Es por lo que las personas buscan un entorno menos ruidoso o que sea un entorno con ruidos de la naturaleza que es más agradable para el oído. Espacios naturales. Con las personas como viven en las ciudades, a menudo ven edificios, casas, pistas y eso ya es algo muy común que no es una ciudad sostenible y eso afecta también en muchos aspectos como en la salud y también en aspectos psicológicos. Por lo tanto, se harían unos parques más con espacios naturales. La temperatura. La temperatura es un factor muy importante porque en los peatones, tanto como en las calles, esos te afectan porque si no hay una buena temperatura no te da ganas de salir o tampoco de dar un paseo, ¿no? Por lo tanto, en las calles se recomendaría colocar más árboles y eso estaría proporcionando sombras y estaría más saludable para salir y más factible, ¿no? La vida entre los edificios. Tenemos tres actividades. Actividad necesaria, actividad opcional y actividad social.
Ya, las actividades necesarias son los que obligatoriamente tienes que salir, son tu vida cotidiana, como ir al trabajo o ir al colegio, ¿no? Las actividades opcionales, existe el deseo de hacerlo, o sea, como ir a salir con tus amigos, a socializar o jugar al fútbol en un ambiente adecuado. Las actividades sociales dependen de la presencia de otras personas. ¿Qué quiere decir? Que necesitas a alguien con quien hablar, por ejemplo, en el parque, como un saludo mm, y hablar de otros asuntos. Actividades exteriores, calidad de espacios. Las actividades exteriores fluidas por la condición física. Tenemos una ciudad con edificios altos, con muchos coches, pocas personas, escasa circulación peatonal y condiciones deficientes. Aquí, como los mencioné anteriormente, no hay demasiados árboles, no proporciona sombra, por lo tanto hay pocos peatones, pocas personas y hay demasiados edificios que eso genera un mal comportamiento en la ciudad. No se ve saludable. Y también se ve muchos peatones, muchos autos que están ahí y eso están contaminando el medio ambiente. Por el otro lado tenemos una ciudad con edificios razonables, bajos, sitios de tránsito peatonal y relación con las viviendas espaciales exteriores útiles. Aquí tenemos que las personas tienen un lugar para que se desplacen más y también están respetando los peatones su tránsito. Como ven, aquí no hay tránsito como en el otro. Las personas salen más porque hay sombra de lo que proporcionan los árboles. Ya. Situaciones sociales o habitables. Ya. Estas las situaciones son las condiciones que garantizan la seguridad física de sus habitantes y proporciona un espacio habitable suficiente y así como la protección contra lo que es el frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento y otros riesgos que puede ser para la salud y peligros estructurales. Siguiente, por favor. Componentes del espacio público. El espacio público comprende, entre otros, los bienes de uso público, bueno, se puede decir que son aquellos inmuebles y dominio público cuyo uso pertenece a todos los habitantes del territorio nacional, destinados al uso o disfrute colectivo. Y los elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de los inmuebles de la propiedad privada, que por su naturaleza, uso o afección satisfacen necesidades del uso público. Los espacios públicos conforman elementos constitutivos naturales, áreas de la compresión y preservación del sistema orográficos o de montañas como cerros, montañas, colinas, volcanes y nevados. Siguiente, por favor. Ya. La propuesta para una organización humanizada. Siguiente, por favor. Pistas. Ya, la planificación mm, es la compensación de energías y la recolección y eliminación adecuada de desechos que llevan a cabo para lograr un equilibrio entre la planificación cuya urbana y la protección del suelo, el ecosistema y la protección del medio ambiente natural. Crean espacios verdes en las ciudades y mejoran los trayectos de las personas entre viviendas mediante la introducción del transporte público, eh, las vías de bicicletas o una buena planificación. Sienta, por favor. Las pistas y veredas. Sienta. Y bueno, como podemos ver, las pistas y veredas mayormente son eh,
Esto sí o sí tiene que ser planificado y planeado en un espacio público. Y así bien sabemos que em, es muy, es muy necesitado para que nosotros podamos transitar en ello y no lanzarnos a una pista, ¿no? Para que nos lleguemos a sentir seguros por dónde estamos yendo. Siguiente. Ya. Muchas ciudades están lidiando con el desafío de lograr poblaciones saludables, pero hoy, si bien tenemos el propósito de edificios energéticamente eficientes, espacios verdes, etc., no existe un modelo estándar a seguir. El concepto de vec- vecindarios saludables aún está, aún está algo por lograrse, se puede decir en pañales. Pero ¿a qué medida de la población urbana crece y se desarrolla a mantener la salud y el bienestar de las comunidades que se vuelven cada vez más complejos? Eso sería todo, arquitecta. Muchas gracias.